Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de sincronía. Soy Eduardo Tello y junto con Paola Mantilla pues tenemos este espacio de sincronía con el cual queremos compartir con ustedes todas nuestras experiencias, los aprendizajes, las vivencias que hemos tenido en nuestra faceta como terapeutas, como consteladores familiares y obviamente con todo lo que hemos ido acumulando en este proceso, en este camino del despertar de la conciencia. Así que les damos la bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y cuando quiera que nos vean o nos escuchen. Saben que nos pueden mirar también en nuestro canal de YouTube. También estamos con nuestros podcasts en Spotify y en Apple Podcast, así que nos pueden escuchar también ahí cuando deseen. Así que les damos la cordial bienvenida y hoy continuamos con este camino que estamos haciendo de revisar los principios herméticos. Recuerden, aquí está el librito del Kybalión, que es el que nos está guiando para hacer este estudio sobre las leyes universales, sobre los principios universales. Así que bienvenidos, bienvenidas, es un gusto compartir con ustedes. La Pau ya mismo se conecta porque la Pau está de viaje, así que se va a conectar desde algún lugar del Pacífico ya mismo. Y bueno, hasta eso pues darles las gracias por su compañía, por estar con nosotros y por todas sus palabras que nos han dado de agradecimiento por lo que han ido descubriendo con este espacio. Y nosotros estamos muy felices por eso, porque precisamente la idea de crear este espacio era esa, ¿no? De que podamos contribuir en algo a ese camino que cada uno está llevando para poder tener una vida mejor, poder tener una vida feliz, y eso lo queremos hacer a través de estas reflexiones sencillas, como es nuestro lema, ¿no? Son reflexiones sencillas para una vida feliz, para poder hacer un análisis que sea fácilmente comprensible de este conocimiento y así poderlo aplicar y poder tener el beneficio de esta sabiduría que nos llega de muchas fuentes. Así que estamos muy contentos por eso, por la gente que nos han escrito o nos han llamado para darnos las gracias por lo que han aprendido, incluso para comentarnos cómo han aplicado y lo que han descubierto con la aplicación de este conocimiento. Así que estamos muy contentos por eso y pues queremos mantener este espacio para que pueda ser de utilidad para todos ustedes. Así que, bueno, hoy tenemos que ver el principio, el cuarto principio de polaridad, ¿sí? ¿Qué nos dice este cuarto principio de polaridad? Les voy a leer para que podamos referirnos a esto que el texto dice, ¿no? Dice el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Las verdades, todas las verdades son semi-verdades y todas las paradojas pueden conciliarse. Eso es lo que nos dice el librito del Kybalión, ¿sí? Entonces, sobre ese tema es el que vamos a hacer nuestras reflexiones del día de hoy. Me encantaría que las personas, como siempre, que ya se conectan, que empiezan a mirarnos, pues con muchísimo gusto estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan, a cualquier inquietud que les nazca referente a lo que hemos venido analizando o sobre el tema de hoy. Hola, Aderla, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es muy lindo siempre contar con su presencia. Como les decía, la Pau ya mismo se conecta porque está ahorita desde otro lugar, así que vamos a ver cómo hace nuestra amiga, porque está ahorita de viaje, como les decía, en algún momento de la noche se va a conectar, así que le vamos a esperar un ratito, pero hasta eso seguimos analizando esto. Como les decía, pues como siempre, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan de lo que hemos venido haciendo, de lo que hemos venido viendo, pues con muchísimo gusto estamos dispuestos a aclarar si tienen alguna duda o a tal vez ampliar algún concepto. Así que muchas gracias y pues bueno,
tenemos esta vez, como les decía, este principio hermético de la polaridad. Y quisiera empezar entendiendo cómo es que la polaridad hace que de hecho el mundo funcione, ¿sí? Porque la polaridad es en realidad la característica que hace que nosotros aquí en este mundo, en este planeta, podamos estar vivos incluso, ¿sí? Porque recuerden que si vamos un poquito al tema físico, nuestro planeta, recuerden que tiene dos polos, ¿no es cierto? El polo norte y el polo sur. Y sabemos que existe un campo electromagnético que partiendo de estos polos, pues está envolviendo todo nuestro planeta, ¿no? Entonces, ese campo electromagnético que se produce por esta polaridad que existe, y bueno, obviamente por otros factores también, pero hace que esta energía que fluye del un polo al otro, ¿no es cierto? Esta energía que fluye del un polo al otro, como pasa con las pilas o las baterías o cualquiera de esas cosas, pues esta energía que fluye del un polo al otro crea este campo electromagnético que envuelve a nuestro planeta y que es el que lo protege de las radiaciones nocivas del Sol, ¿sí? Ustedes saben que nosotros obviamente necesitamos la energía del Sol, pero con la luz y el calor que viene del Sol, también viene otro tipo de energía, otro tipo de radiación, incluso partículas que son perjudiciales para nosotros, que sería inviable la vida si es que no tuviésemos esa protección de este campo electromagnético. Y precisamente ese campo es creado por la polaridad, ¿sí? Nosotros estamos vivos porque existe la polaridad, porque existen estos polos, porque sin eso, la radiación del Sol que llegaría a la Tierra directamente, sin esa protección, pues no permitiría que la vida siga en nuestro planeta. Así que así de importante es la polaridad. Y ahora mirándolo en un tema tal vez un poco ya más profundo, ya más espiritual, ya no tanto físico, pero de hecho también así funciona porque es energía. La polaridad, como nos dice en el libro, hace que, o más bien dicho, eh, dice que lo semejante y lo antagónico son lo mismo. Es decir, simplemente son distintos grados de una misma cosa. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado, hemos oído esto de que del amor al odio hay un paso? ¿No han oído? Pues precisamente es eso. Entre amor y odio hay solo un paso, porque los extremos se tocan a la final. Es como que estuviéramos en una rueda, ¿no? Porque en este sentimiento que es la escala, si vamos desde el amor, ¿no es cierto? A lo mejor hay que recorrer un camino un poquito extenso hasta llegar al odio, ¿no? Pero a veces también del amor al odio hay un solo paso, es decir, que estos extremos en realidad se están tocando, ¿sí? No es una recta, sino que es un círculo, esta escala. Y es lo mismo, o sea, el amor y el odio en el fondo es lo mismo. Simplemente que son diferentes lugares de esta escala. Lo mismo, por ejemplo, pasa con el frío y el calor, ¿no es cierto? Es una escala. ¿Dónde empieza el frío y dónde empieza el calor? No tenemos una respuesta para eso, pero en realidad eh, el calor y el frío están en la misma escala y muchas veces qué tan frío y qué tan caliente es una percepción nuestra, no es necesariamente la realidad, y eso también nos dice acá en el libro, en alguna parte, de que la verdad, como dice aquí, solamente es una semi-verdad. Todas las verdades son semi-verdades, ¿no? Entonces, lo que para uno puede ser verdad y que tiene todos los argumentos para definirlo así, para otra persona simplemente no lo es, ¿ya? Porque a lo mejor está en otro lugar de la escala, está observando desde otro lugar. Pero lo interesante de esto es que nos vamos dando cuenta de que siendo lo mismo y solamente siendo diferente, un diferente lugar de esta escala, nosotros estamos en capacidad de movernos entre esa escala,
¿sí? Si hablamos de la luz y de la oscuridad, por ejemplo, ¿dónde empieza la luz? ¿Dónde empieza la oscuridad? ¿No? Tampoco sabemos, ¿sí? Y lo interesante de esto es como que como los extremos se tocan, ¿no? Cuando hablamos de bondad y de maldad, es lo mismo. ¿Dónde empieza lo bueno y dónde empieza lo malo? Entonces la bondad y la maldad son diferentes lugares de esta escala. Entonces, ¿cómo transmutar la maldad a bondad o el mal al bien? ¿Cómo puedo hacer ese cambio, esa transmutación? Pues precisamente moviendo en esta escala. Ese es el beneficio que nosotros tenemos, la capacidad que tenemos a través de nuestra conciencia, poder generar ese salto, ese movimiento en esta escala y que a veces no necesita recorrer un largo trecho, como decíamos, como esto no es lineal, sino es circular, por eso los extremos se tocan. A veces estando en el odio, podemos con un mínimo esfuerzo pasar al amor, ¿sí? Como nos pasa muchas veces, ¿no? Que del amor pasamos al odio. Quién no le ha odiado a la pareja a la que antes amaba, ¿no? Y eso puede ser cuestión de segundos. Simplemente alguien llega y está en pareja y llega a verle a la pareja y le encuentra a la pareja besándose con otro, ¿no? Entonces, ese amor que se sentía de pronto se transmutó en odio, inmediatamente, ¿sí? Entonces, lo mismo nosotros podemos hacer con con lo contrario. Estando en el odio o estando en una energía muy densa, ¿no? Podemos hacer esa transmutación hacia lo luminoso. Podemos hacer esa transmutación hacia el bien. Pasar del odio al amor, porque no tenemos que recorrer todo el camino, toda la escala, sino que como los extremos se tocan, podemos hacer el salto simplemente con un movimiento de conciencia, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de esto, porque aquí aplica y funciona este principio para nuestro beneficio. Eso es lo que se entiende también como la alquimia del alma, ¿no? Podemos convertir el plomo en oro, como hablaban en el medioevo de la búsqueda de convertir el plomo en oro. Es lo mismo, nosotros estamos haciendo esa transformación de una energía, de un sentimiento de baja vibración a un sentimiento de alta vibración. Entonces, les quiero leer una partecita de acá del libro que me pareció interesante para poder comprender mejor esto, ¿sí? Entonces dice: y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad. De acuerdo con las fórmulas herméticas, el bien y el mal no son sino dos polos de una misma y sola cosa. Parece que ya llegó la Pau. A ver, a agregar a la Pau. Vamos a ver si se conecta la Pau. Ahí se está conectando. Bueno, hasta eso seguimos leyendo. Entonces, les decía, y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa, y la hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. Ahí está la Pau. Hola, Pau. Hola, buenas ¿Cómo noches, estás? perdón ¿Qué la tal? tardanza, esta vez me compliqué. Sí, No andamos te de preocupes. vacaciones, estamos en Galápagos disfrutando de la naturaleza, hicimos un cambio de hotel, así que siempre es el trajín y el trajín, pero muy contentos. Una Qué bueno. experiencia tan bonita. Sí, Galápagos es hermoso, deberían visitar Galápagos, es muy lindo, muy lindo. Así Sí, que vamos a ir totalmente renovados. recomendado. Sí, vamos a ir Qué renovados bueno. de... A ver, déjenme ver cómo me Qué ubico. Ahí, bien, mi querida Pau. Sí, bueno, o sea, así sí que se te ve un estamos ya poco. con nuestra... Ahí se te escucha muy bien. ¿Ahí está bien? Sí, ¿no? Sí, se te escucha muy bien. Sí, sí, estás perfecta. Buenísimo. A ver, Estábamos sigamos, ya conversando un perdón. poquito. No sé si me escuchaste algo, pero estaba leyendo una parte del librito que me pareció interesante. Lo voy a leer de nuevo, ¿ya?
Dice, y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa. Y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. ¿Sí? Entonces, estaba yo hablando un poquito de que, como nos explica en este principio, la polaridad nos dice que son diferentes lugares, pero de una misma cosa. Diferentes lugares de una misma escala, que son opuestos, ¿no? Entonces hablábamos del frío y el calor, por ejemplo. Que no tenemos definido con claridad dónde empieza el frío, dónde empieza el calor, ¿no? Pero lo que habla acá es que los extremos se tocan. Igual, en el amor. En el un lado de la escala está el amor, en el otro lado de la escala está el odio. ¿Ya? ¿Dónde empieza el amor y dónde empieza el odio? No tenemos definido, pero sí sabemos que como los extremos se tocan, ¿no es cierto? Y como dice la sabiduría popular, del amor al odio hay un paso, Paso. ¿no? ¿No es cierto? Yo les ponía el ejemplo, ¿qué pasa cuando llegas y estás en pareja, estás enamorado y llegas y le encuentras a tu pareja besándose con otra o con otro? ¿Qué haces? El amor que había, el amor que sentías, se transmuta inmediatamente en odio, ¿no? No, Dios. Y no es que Ujú. tuviste que desandar toda la escala del amor para bajar al odio. No, fue inmediato. Los extremos se tocan, están conectados. Entonces, esa transmutación que se da del odio, del amor al odio, también se puede dar en el otro sentido. Nosotros podemos sentir un intenso odio, una energía de muy baja vibración hacia alguien, pero con un movimiento de conciencia puedo dar un pequeñísimo salto y de pronto ya me encuentro en el amor, ¿no? Como, como contaban en una experiencia de la Madre Teresa de Calcuta, porque decían que ella había estado en algún lugar donde había una guerra y había por ahí unos niños que estaban atrapados en medio de una balacera, unas personas que estaban atrapadas en la calle en medio de una balacera, y que la madre se cruzó la calle para ir a rescatar a estas personas, a estos niños, ¿no? Y después la entrevistaban y le decían, madre, pero ¿por qué hizo eso? O sea, puso en riesgo su vida. Y le decía, es que esos niños, esas personas que estaban en riesgo, también soy yo, ¿no? Decía, también soy yo soy ellos. Ah, le dice, muy bien. ¿Y qué opina de los que le estaban disparando? Dice, ellos también soy yo. Pero están en el otro polo, ¿no? Están en el extremo opuesto, pero también soy yo. Así que ese es un principio de la comprensión de esta ley de la polaridad, ¿no? Y es que, Edu, es súper importante esta oportunidad que nos da la polaridad, porque normalmente nosotros creemos que estamos en el lado del bueno. Mm, Entonces yo soy el bueno, ¿sí? Y el otro es el malo. Yo soy el humilde, el otro es el orgulloso, ¿sí? Entonces es como que es negarla como parte de la humanidad nuestra misma, ujú, ¿ya? Y claro, la polaridad tiene mucho que ver con la dualidad que alguna vez hablábamos, ¿no? O sea, es como que son parte de la misma moneda. Nosotros como almas bajamos justamente a hacer este aprendizaje del frío, del calor, del odio, del amor, de la noche, del día, del invierno, del verano. Entonces, ¿en dónde tenemos este aprendizaje? Es aquí en este planeta Tierra que decidimos venir a hacer esta experiencia humana. Porque ya después es el uno, ¿no? Eso es otra cosa, pero la polaridad que nosotros normalmente le vemos como lo oscuro, ¿sí? Porque nosotros reconocemos en nosotros la luz, lo buenos que somos, claro. lo humildes que somos, lo tranquilos que somos. ¿Y qué es lo que vemos? Lo malos que somos.
lo agresivos que son, ¿sí? Y desconocemos este otro lado, este otro polo, lo negamos en nosotros mismos y en el otro, porque también siempre Ujú, pensamos que queremos que el otro responda con luz. ujú. O creemos Entonces, que el malo solo es malo, que no puede entonces ser nada más que malo. este mensaje que nos da, este ejemplo que nos trae Edu de la Madre Teresa de Calcuta es súper profundo porque nos dice el que es atacado soy yo y el Ujú. que ataca también soy yo. También soy yo. Entonces, en escala menor, si nos ponemos a autoanalizarnos, lo que sé, cuando uno ama a sus hijos, ¿no? Puede dar la vida por ellos, o sea, si están a borde de caerse, Mm. uno se lanza al piso y le salva, ¿ya? Con una intención desinteresada y con una rapidez impresionante. Pero cuando nos sacan de casillas, también podemos ser el agresor más grande, ¿ya? Y eso los papás, las mamás lo sabemos y nosotros como niños lo sabemos, que alguna vez nos dieron un bueno, ¿no? Y te sentiste vulnerable. Pero es algo que normalmente nosotros no lo aceptamos o no lo miramos en nosotros mismos. Y con ese amor, porque más bien cuando estamos en el lado oscuro de cada uno de nosotros, tendemos a sentir culpa, Ujú. tendemos a culparnos. Y creo que el juez más grande que tenemos dentro de nosotros mismos somos nosotros. Y Es el el juez verdugo. más exactamente. Exactamente, así que este ejemplo que nos das, Edu, es súper lindo y la polaridad es algo pues tan natural como el día y la noche, como el día y la noche. Ujú. Exactamente eso. Vivimos en la polaridad. Les explicaba cuando iniciamos que la vida en nuestro planeta no sería factible si no existiesen los polos en la Tierra, polo norte y polo sur, porque eso genera este movimiento de la energía del campo electromagnético que protege a la Tierra de la energía dañina del Sol, ¿no? Porque tú sabes que el Sol también emite una radiación que, que nos afectaría tanto que impediría la vida en la Tierra, ¿no? Junto con el calor y la luz que viene, también vienen estas radiaciones que nos podrían generar problemas. Y de hecho, a veces cuando hay las tormentas solares que le llaman, ¿no? Y que hay esas expulsiones de plasma y todo, aquí la gente se pone nerviosa porque eso incluso nos puede hasta derretir los satélites. Nos puede dañar los equipos Nos electrónicos, va ¿no? internet. ¿Y qué Se nos va hacemos el con el internet. internet? Yo Sí, estaba súper, entonces, tenía buena señal. entonces sí, gracias a la polaridad tenemos ese campo de protección. Y eso funciona en todo. De hecho, también los imanes tienen polo norte y polo sur. Y están juntos, están tocándose. Pero eso mismo hace que tenga esa naturaleza de ser imán. Si hubiese solo el polo norte no funcionaría, si hubiese solo el polo sur no funcionaría. En las pilas, si hubiera solo positivo no funcionaría, si hubiera solo negativo no funcionaría. Las dos están juntas y lo mismo nos pasa en la vida. Todo lo que nosotros vemos, vivimos, experimentamos, tiene esa polaridad, ¿no? Nosotros mismos tenemos esa polaridad. No somos solo buenos, no somos solo malos, ¿no? Somos buenos y malos, si es que lo vemos así. Tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado luminoso. Y es lindo aprender a descubrirnos como malos, por ejemplo, porque eso nos da Ujú. A muchísima darle ese libertad. lugar. Nos da esa libertad. O sea, lo lindo es, ok, actué como mala, actué con perspicacia, actué con audacia y empezar a darles, que es lo que siempre hablamos en nuestras charlas de sincronía, a darle un lugar y a darle un nombre y a darle un reconocimiento. Ujú. Entonces, no siempre soy buenita, ¿no? Puedo ser Y a mala. estar bien con eso, o sea, aceptar que también es parte de mí y que hay ese lado que yo también necesito darle un lugar, reconocer mi maldad, que no significa potencializarla, ¿no? Sino reconocer, por ejemplo, qué tipo de cosas, qué tipo de experiencias o de situaciones disparan ese lado mío.
para incluso poderlas controlar. A ver, si hacemos con un ejemplo, por ejemplo, reconocer un lado oculto en mí, no sé, me gustan los dulces. ¿Qué es lo que dispara una ansiedad en mí de los dulces, por ejemplo? Ujú. Puede ser porque mi mamá no estaba siempre en el trabajo o siempre nos negaron los dulces. Los dulces era, como en muchos hay ejemplos, los dulces eran para los hombres de la casa. Puede ser, Ujú. ¿sí? Los dulces eran o el estudio era para los hombres de la casa y los privilegios eran para los hombres de la casa. Entonces, ¿qué dispara en mí? Eso, una rebeldía, ¿sí? Y esa rebeldía hace de que yo me inhiba de los dulces, pero que puede ser que no me he dado esa oportunidad de tener un placer al comerme un dulce. O todo lo Ujú. contrario, me como una funda de chocolates. ¿No es cierto? Entonces si ven que todo es de la misma moneda, y eso es lo lindo en empezar a reconocernos como nosotros mismos. Y ahorita se me vino un ejemplo que, que es mío, ¿sí? Mi mamá es una mujer muy conservadora, entonces siempre nos decía que tenemos que vestirnos de una manera recatada, comportarnos de una manera, o sea, era como una enseñanza que venía, ¿no? Ujú. Con mis hermanas y conmigo. Y hubo una época ya de casada, cuando me separé de mi esposo, que yo empecé a estudiar de fastidiarle a ella. Y ahí es cuando me descubrí que me encanta pintarme las uñas de colores llamativos. Y la verdad Colores lo intensos. hacía por molestarle. Entonces le decía así, las chicas no necesariamente tienen que estar siempre con francés, las chicas decentes. Es más, soy indecente. Entonces vino en mí una rebeldía y desde ahí ha sido un proceso de liberación para mí, para descubrirme a mí misma qué me gusta, hasta qué punto soy rebelde, hasta qué punto soy mala y hasta qué punto sigo siendo bonita. Y al Ajá. final decidí que me gusta a mí tener estos colores, que me dan vida a mí, pero después de un Que no proceso son para satisfacer expectativas de otros o para molestar a otros. exactamente. Ya no es para molestar, porque esa es una actitud de niña, de adolescente, ¿sí? Y es lindo pasar por esos procesos porque uno se mira a sí mismo. Entonces ya no soy ni la malcriada ni la mala, sino soy yo, la auténtica Pau, que le gusta ciertas cosas. Con lo bueno y con lo malo, entre Con las, comillas. uh-huh, entre comillas, exactamente. Así que esto de la polaridad yo creo que nos da mucha libertad y también es súper importante porque nos permite no juzgar al otro. Porque eso es una comodidad, ¿no? De lo que hablábamos con Edo en pasadas charlas, hablábamos de victimilandia. Entonces, yo soy tan buena persona, soy tan generoso, soy tan dado a los demás y de pronto no es realmente eso. ¿Ya? El otro es el Claro. malo, no es así. Estoy viendo solamente un lado, estoy viendo solamente un polo. No estoy viendo el lado oscuro del otro que hay en mí. No O que el estoy otro me viendo lo recuerda, malo que el otro me ayuda a mirar. que hace que yo vea, ¿sí? Porque no es coincidencia que justo esta semana tuve unas entrevistas con unas chicas y me decía, por ejemplo, la muchacha, es que yo quiero este trabajo, porque les digo, bueno, o sea, ¿y qué te motiva para venir a trabajar acá? Entonces me dice, es que Ujú. quiero salir adelante porque cuando yo era joven, yo viví con mi padrastro y lo único que yo quería era demostrarle que yo puedo ser autosuficiente. Pero después tuve mi pareja que no sabe cómo me dejó, ahora entiendo que, me decía la muchacha, ahora entiendo que él se aprovechó de mí y ahora quiero salir adelante por mis hijos.
Entonces yo le pregunto al final y le digo, fuera de entrevista, ¿te has dado cuenta que el patrón es súper repetitivo, que te hace daño? Tu padrastro, tu pareja, y ahora quieres hacerlo por tus hijos. Capaz que mañana tus hijos te van a dejar y vas a sentirte sola. Y vas a sentir que tus esfuerzos no valieron la pena. Entonces, en ese sentido, es como que empezamos a reproducir el mal en el otro y seguimos viendo lo mismo en los otros, pero no nos empiezan a dar un clic, un mensaje de qué es lo que está pasando con nosotros para que eso se repita, para que nuevamente ese polo negativo, ese polo negro, ese polo opuesto, se siga reproduciendo en diferentes aristas de mi vida, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, con los hermanos, con los papás. Es como que vamos reproduciendo la misma cosa. Es que como Esta magia de dale, la dale. que nos habla justamente la Madre Teresa de Calcuta es eso, mirar lo bueno y lo malo en uno e integrarlo con ese amor. Y eso es muy difícil de hacerlo, pero ese es el proceso y ese es el trabajo que tenemos que Ese es el hacer. reto. Ese es el reto. Ajá. Sí, Sígueme, te precisamente eso, interrumpo. porque como esta polaridad no puede separarse, no pueden existir por separado los polos. Cuando nosotros nos vemos o nos ponemos solamente en el lugar del bueno, necesitamos complementar el lado negativo, necesitamos complementar el lado del malo. Entonces, la vida y nuestras propias experiencias nos van llevando hacia la búsqueda de esa complementación. Entonces, si yo me creo el bueno, tiene que haber algo malo o alguien malo junto a mí que me genere experiencias o situaciones malas para que pueda completarse esa polaridad, ¿no? Entonces, me empiezan a pasar cosas. Empiezo a conocer gente que me genera resultados o situaciones que no me gustan. Entonces, cuando yo soy capaz de mirar en mí mismo el otro polo, el otro lado, lo oscuro, lo feo, lo malo, cuando yo lo puedo mirar en mí mismo, ya no necesito buscar esa complementariedad en otro lado, ¿no? Entonces ahí lo trabajo en mí y puedo darle ese lugar y entender que es parte de mí, esa parte positiva, esa parte negativa, esa parte luminosa, esa parte oscura, y también entenderlo en los demás. Como nos decía el Pablito Manderbeck alguna vez, ni el peor de los asesinos es asesino todo el tiempo, ¿no? Incluso hasta los narcotraficantes más sanguinarios y peligrosos amaban profundamente a su familia, a sus hijos. Entonces, esa capacidad nuestra de reconocer en nosotros mismos lo bueno y lo malo, de poder dar un lugar e integrar en nosotros mismos esos dos extremos de la escala, nos da la posibilidad de ascender en este nivel de conciencia para que incluso podamos dar ese paso de bajarnos del pedestal de la autoridad moral y dejar de juzgar al resto. Porque cuando yo me pongo en el lugar de bueno, me creo con la autoridad para juzgar a los malos, ¿no? Y hasta para castigarles. Así que ese paso, Darles. O sea, es algo que no necesitas ver porque eres santo, porque eres perfecto, porque yo qué sé, ¿no? Como tú dices, en el pedestal de la autoridad moral, ética, de bondad o de lo que uno mismo se pone, ¿no? Porque uno mismo se pone en ciertos pedestales. Pero si nos damos esa oportunidad de bajarnos, es súper lindo porque en constelaciones siempre nos decían es bajarte al nivel de una simple mujer o bajarte al nivel de un simple hombre. Entonces ahí cambia totalmente la mirada, ¿sí? Cambia totalmente la mirada del juzgar. El otro es lista de cosas. Y es súper lindo cuando uno empieza a hacer estos trabajos. Yo me recuerdo, una de mis primeras terapias me decían, escribe 10 cualidades de tu papá y 10 cualidades de tu mamá. Y luego escribe 100 éxitos tuyos. Entonces es
cuando uno está enojado con mamá, no encuentras 10 cualidades. O estás enojado con tu ex, no le encuentras 10 cualidades. Te quedas pensando y pensando y pensando y empiezas, no, o sea, los Lo mejor que defectos te hizo salen. fue irse. Los defectos así, desorganizado, grosero, impuntual, yo qué sé. Mentiroso, infiel. Eso te sale porque sale de la cabeza en la que siempre estamos. Infiel, Ujú, no sé qué, no sé cuánto, ya, te sale, pero en 3 segundos los 10 defectos más grandes, ya, las cualidades. Entonces, cuando no te salen las cualidades, ¿qué quieres decir? Que estás enojado y que no estás viendo en el otro el espejito mágico que nos está reflejando. ujú. Exacto. Y ese, Miedo. Y, no, y digo, y ese ejercicio es muy valioso porque cuando empezamos a precisamente a mirar que existen en el otro también cualidades, nos damos cuenta hacia dónde estaba enfocada nuestra visión respecto a esa persona, ¿no? Si le estábamos viendo solamente lo malo, y también pasa al contrario, ¿no? A veces solo vemos lo bueno. A mí me ha pasado muchas veces con marido pacientes. no sé, no sé qué les pasa cuando se reúnen las señoras, mis hijos. Es pianista, toca Beethoven, es el mejor del colegio. La novia es una hermosa, es de papá Smith y madre Wason. Y bueno, o sea, los hijos somos todo lo mejor. Ya, el marido en los tecanastas también. Uy, mi marido. Uy, mi marido, mi marido, mi marido. Pero cuando estás con la hermana, con tu mejor amiga, no encuentras las 10 Ujú. cualidades de las que hablábamos. ¿Sí? Entonces, la pareja es como que el ejercicio más prometedor, creería yo. ¿Sí? Es el ejercicio más difícil porque con los demás somos como mucho más condescendientes, ¿no? Pero a la pareja Ujú. siempre le estamos echando la culpa de todo, le estamos eh, tapando muchas veces también. Entonces, esta polaridad, este ejercicio de la polaridad, lo que nos enseña es, como tú decías, en las pilas. Si yo soy negativo, pues tengo que atraer, no sé cómo tengo que atraer algo positivo. Mi polo opuesto que me va a indicar lo contrario, pero eso es de forma Ujú. inconsciente. Y eso es lo que nos tiene en el sufrimiento. Eso es lo que nos tiene en la inconformidad, Y en nos las tiene situaciones. peleando con la vida. Nos tiene peleando con la gente. ¿Por qué? Qué mala suerte la mía. Siempre me tocan jefes abusivos. O siempre mis parejas son infieles. O siempre yo que soy tan bueno, perfecto, alma luminosa, me encuentro con pura Me gente fea. ocupo de todo. Exacto, me ocupo de todo, me ocupo de todos, me ocupé de su familia, me ocupé de todo y no sé por qué. Y algo que habíamos visto justamente en constelaciones, me parecía muy lindo que nos decía el Pablito y nos decía, cuando alguien da todo, para el resto, en la ley del dar y recibir, es Ujú. demasiado, entonces se tiene que ir. No sabe cómo pagar, no sabe cómo compensar, entonces se tiene que ir. Exacto. Y también cuando y le ve a la persona como demasiado perfecta. Ese es un peso también muy grande para el que es visto así. Si a mí me ve con tanta devoción, si me ve con tanto amor, si no reconoce en mí nada malo, eh, es una presión muy grande de hacerlo todo perfecto, de no Ujú. fallar. Y eso pasa muchas veces también con los hijos, ¿no? Cuando la mamá, como tú dices, le pone en los cielos al hijo y el hijo tiene que mantener esa imagen de perfección. Y obviamente al Y ser mire humanos que cometemos errores. esos hijos muchas veces son más sensibles a, a drogas. La Ujú. presión es demasiado alta. Al Sí. suicidio. La presión es demasiado alta y hoy por hoy tenemos mucho de eso. O sea, si nos ponemos a analizar, hace 2 décadas, la presión era de que el hijo estudie, pero hoy tienes que tener el doctorado, el masterado, todos Y los afuera, dados si es en todas las posible. especialidades. Y no, pues, o sea, tiene que ser en Italia, en Grecia, en Estados Unidos, en Reino Unido, en la India, hablar 50 idiomas, si es que es posible, para que, o sea, obviamente puedas
sacar pecho en el té de canasta de las amigas. Entonces la presión es muy, muy, muy fuerte. Así como nosotros tuvimos presión de que tenemos que salir adelante, que tenemos que ser dignos, que tenemos que, yo qué sé, también había una presión. Y Exacto. no ver este otro lado, ¿no? Este lado de en las cosas simples ir encontrando estas leyes maravillosas de hace miles de años que nos darían la vida mucho más sencilla. Estemos donde estemos, con las circunstancias cotidianas que se nos vengan. Hoy estaba que me mataba de la risa con mis hijos porque los 2 primeros días acá en Galápagos decidimos estar en un hotel muy, muy lindo. ¿Sí? Y claro, ellos se hacen una imagen de lo que es su realidad. Y hoy estamos en un hotel más sencillo. Entonces, para todo el mundo fue como, o sea, ¿qué es esto? Ya no me ¿Por qué gusta. estamos aquí, mamá? Sí, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y eso es también parte de justamente esto. No hay bueno, no hay malo y no estoy feliz si pago más. No estoy cómodo si pago más. Pero eso es un Pagar más. ejercicio para todos nosotros y es lindo. Es lindo poder mirarlo así. No estoy más feliz porque pago más. No soy más persona porque estoy en un X o B lugar. Y esta polaridad, esta fase de transmutación de la que nos estaba hablando Edu, es eso, en las cosas cotidianas. ¿Decido amargarme la vida, poner cara larga y dejar de comer? ¿O disfruto de las cosas sencillas? Porque las gaviotas, los peces no saben de esas cosas de los humanos que nos ponemos. Exactamente. Sí, y es tan importante entender esto de la polaridad porque cuando pretendemos vivir de un solo lado o mirarnos de un solo lado, lo otro no significa que deja de estar presente, ¿no? Me acordé de un paciente que me contaba que él tenía un problema de emociones, ¿no? Y decía, no, es que estoy enojado y estoy siempre con este enojo, esta ira, y ni siquiera, bueno, cuando empezamos a ver, resulta, y él lo descubrió, de que cuando él era niño, desde que era muy niño, su mamá, con este afán de que sea una persona positiva, y le decía, mijito, nunca debes de estar triste. Nunca hay que estar triste. Uno siempre tiene que estar alegre, uno siempre tiene que estar positivo. Nunca hay que estar triste, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Como desde niño aprendió a no mirar este lado de las emociones, ¿no? Entonces, somos humanos, no podemos dejar de experimentar la tristeza, es parte de nuestra experiencia. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando él vivía situaciones tristes, al estar negada la tristeza en su experiencia, no tenía permiso de estar triste, entonces se enojaba. ¿Ya? Ajá. Entonces, para el enojo sí había permiso. ¿Ya? Entonces, esa tristeza que no podía experimentar, la transformaba en enojo para poderla experimentar. Entonces, cuando él estaba enojado, en realidad no siempre era enojo, era muchas veces tristeza. ¿Sí? Entonces, Es ahí que la en la experiencia de reconocer esto. la película que hablábamos alguna vez de las emociones nos enseñaba que detrás del enojo hay una tristeza y detrás de la tristeza siempre hay un enojo. Entonces son como también polos opuestos que nosotros pensaríamos que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero ojo, cuando estamos demasiado tristes realmente algo nos está molestando Exactamente. y preferimos ponernos tristes, o sea, en una fase pasiva de la situación. En cambio, la fase activa es yo me enojo, ¿no es cierto? Y puede ser la misma raíz, o sea, hay algo que me pone terriblemente triste que para no mirar esa tristeza y no estar llorando, mejor me enojo. Y ojo que eso pasa mucho en los hogares de los que hemos venido. De ley había el abuelo que era histérico o la abuela que era histérica. Y es porque hay tristezas, Claro. hay situaciones que no se pueden hablar.
Ojo que no hace mucho estaba prohibido para los hombres llorar. Entonces, ¿cómo tenían que desfogar su tristeza? A través del alcohol, a través del enojo, a Su través de la tristeza, su agresión. miedo, su Pero dolor, al final la tristeza, con la violencia. exacto, o sea, ¿Era se tristeza o era acumula, miedo o dolor? y se acumula y se acumula y sale como puede, como se dice. La olla de presión tiene Ujú. que Por donde explotar como encuentra. pueda. Y Sí, muchas veces eso, es a eso través también de las... estábamos hablando en esta semana con alguien, de que cuando existen leyes, normas muy rígidas, se va acumulando una tensión que tarde o temprano termina por explotar, ¿no? Y explota por donde sea. Entonces, eso creo que se comprendió desde mucho antes, porque incluso en las sociedades donde había eh, muchas limitaciones a la libertad, donde habían reglas muy rígidas, también había un espacio para romper las leyes, ¿no? Los carnavales, por ejemplo. Entonces, estábamos o estaban en Ujú. estas sociedades regidos por leyes muy duras, muy drásticas, con sanciones muy fuertes, pero había un espacio, había unos días donde se podían romper las reglas. Y eso hacía que esta tensión que se había acumulado se libere, ¿sí? Para que después no vaya a esa tensión a explotar en forma de una revolución, por ejemplo, ¿no? O de una guerra. Entonces, todo eso es importante mirar. No podemos estar solamente en la rigidez, en la estructura. También necesitamos el otro polo, la diversión, la distensión, así como la Pau está ahorita disfrutando de sus vacaciones, ¿no? Y Sí, hay ese espacio un de espacio que necesitamos, o sea, uh-huh, y muchas veces eso pasa mucho también, sobre todo en la sociedad americanizada, que no te das el espacio del descanso, por ejemplo. Trabajas, trabajas, trabajas. Los europeos son mucho más equilibrados en ese aspecto, pero los asiáticos, los chinos, los japoneses y también los americanos, o sea, el tiempo es dinero, dicen, ¿no? uh-huh. Entonces no tienes ese espacio de descanso de una manera sana, de una manera del paréntesis, del carnaval de tu vida, ¿no? Sí, claro, entonces no podemos mantenernos en un solo lado. Siempre tenemos que estar conscientes de esto que necesitamos ir integrando, de reconocer esa parte nuestra que debe ser vista y debe ser eh, también eh, aceptada como parte de nuestra realidad, ¿no? Ahora, Edu, Como hablabas, una, una dime, pregunta dime. para explayarnos ahí. ¿Cuál es la razón por la que nuestra propia sombra no es aceptada por nosotros? Porque igual Porque que esta persona que no tenía permiso de estar triste, uh-huh, no tenemos permiso de ser malos, porque la maldad es castigada, la maldad es mal vista, pero no se comprende como parte de la vida, o no se comprendía. Entonces no teníamos permiso. Y ahora, ¿qué es lo que eso obviamente hacemos? nos dificulta. Y culturalmente la religión también, o sea, si eres malo no te vas al cielo, pues. Entonces estamos chantajeados por el cielo o el infierno. Ahora, yo te digo algo, los seres humanos somos bien hábiles. Y yo creo que ahí es lindo poder mirar de que somos astutos. Y dicen que las mujeres somos mucho más astutas todavía. Para mostrarnos lindas, ¿sí? Para mostrarnos humildes, para mostrarnos tranquilas, para mostrarnos, ¿sí? Pero lo difícil ahí es mirar esa sombra, porque esta astucia es una distracción también, ¿sí? Para enfrentar algo que hay en mí, a lo que yo mismo le tengo miedo o de lo que yo mismo me avergüenzo. Ay, me apagaron la luz. Dejaron en tinieblas, pero sí te escuchamos, no A te ver, déjame ver preocupes. por acá, creo que hay luz. Hablando del lado oscuro y del lado luminoso. Ajá, ahí está. De la verdad, que qué bien. Ahí estás bien en el lado luminoso. En Pues el lado sí. luminoso. A ver, aquí creo que está.
Ahí estás Ahí bien. Sí, estamos. estás muy bien. Entonces, sí, Entonces yo pienso decías que que las estas mujeres se... astucias, las astucias que tenemos, ¿sí me escuchan? Sí, 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 sí te Estas escucho. astucias que tenemos para mostrarnos al otro y escondernos a la final de nosotras mismas o de nosotros mismos o de nuestros hijos o de nuestros padres o de nuestra pareja o de nuestro jefe. Entonces es una estrategia de supervivencia. Claro, por supuesto que sí. Porque mostrar lo mejor de nosotros nos da la posibilidad de atraer mejores experiencias, supuestamente. ¿Sí? Y nosotros estamos todo el tiempo, muchas veces, viviendo en esa necesidad de satisfacción de las expectativas de otro, ¿no? Esperamos que nos vean bien y hacemos lo posible, pero no siempre por hacerlo de una forma sincera, sino que empezamos como a maquillar lo que somos para mostrar al mundo una imagen que creemos que va a ser aceptada más fácilmente. ¿Sí? Es muy Un beso de... difícil, es muy difícil que la gente acepte o pueda, tenga la fortaleza emocional, mental y espiritual para reconocer su lado oscuro, para reconocer su lado difícil, ¿no? Como decía esto la Madre Teresa, el malo, el que mata, el que quiere matar, también soy yo, ¿no es cierto? Y ese lado es más Es que difícil de que lo veamos. una posición tan humana que eso les decía, es súper liberadora. Y sobre todo porque cuando, por ejemplo, hemos pasado por situaciones súper duras, normalmente uno está en el lado de la víctima, normalmente, ¿ya? Pero muchas veces puede ser que estemos en el otro lado y eso nos causa justamente una culpabilidad. Y la culpabilidad del que hace daño es una carga que nosotros, los que están al otro lado, en el lado de la víctima, no pueden llegar ni siquiera a sopesar, ¿no? Entonces, cuando estamos en el lado del que hizo daño, del victimario, nosotros vivimos la culpa o simplemente no medimos. Entonces, eso sí No es nos damos como, cuenta. no nos damos cuenta cuando hacemos un daño, pasamos por alto y de pronto la vida también, que es lo que suele pasar, nos cobra, nos pasa lo contrario. Pasamos al lado de la víctima, pero no nos acordamos cuando estábamos al otro lado. Entonces la vida muchas veces nos pone en el lado positivo o en el lado negativo para poder tener una empatía con el otro o con nosotros mismos. O que en un momento dado estábamos del otro lado. Nos pone, nos da la posibilidad de poder mirar lo otro también. Se da la Nos vuelta. obliga muchas veces, nos obliga a mirar lo otro, ¿sí? Si nos creemos que estamos solo en la luz, nos obliga a mirar en algún momento la oscuridad. Si estamos solo en el placer, en algún momento nos obliga a mirar el dolor, ¿no? Entonces, a mí me parece lo lindo, interesante de esto, es reconocer esto, que esto no es lineal, que esta escala se une, que los polos están unidos. Entonces, no necesito yo hacer todo el trayecto para ir del mal al bien, no tengo que darme la vuelta por toda esa escala, sino que puedo dar un saltito nada más, un pasito y ya estoy en el otro lado. Y eso con un movimiento de conciencia que nos permita transmutar esa energía de la oscuridad a la luz o del mal al bien, podemos vivirlo como una experiencia propia, haciendo ese ejercicio de mirar, por ejemplo, con amor al malo, al supuestamente malo, ¿no? Ahora que hay las noticias todo el tiempo y estamos muchas veces en las redes inundados de información de robos, de asaltos, de crímenes, de lo que sea, y muchas veces ponen las fotos, ¿no? De la gente que capturan
y todos los miran con juicio. Y podemos hacer este ejercicio nosotros de mirar a estas personas con amor, mirar también la luz, mirar también la parte buena de esta gente, salir de ese lugar del juicio. Obviamente sin que eso implique que dejen de ser eh, responsables de lo que hacen, ¿no? De asumir las consecuencias de sus actos, pero que nosotros hagamos este ejercicio de poder mirar al mal con amor, al aparentemente mal, o mirar el amor, el bien y la luz que hay en los que supuestamente son malos. O la otra también es, ¿por qué me molesta tanto y por qué me expongo yo al otro de esa forma? Ujú. ¿Por qué me duele tanto del otro ¿Por lo qué me que fuera? indigna? ¿Por qué me indigna? ¿Por qué me hace? Normalmente tenemos esas expresiones a nivel de vocabulario que las tenemos como ciertas. Él me hace daño, él me hace enojar, él me explota, él, el Me hizo sentir otro, mal. me hizo Ujú. sentir mal. ¿Ya? Y eso básicamente es también, o sea, es un aprendizaje que lo venimos teniendo desde niños, ¿no? Los abuelos decían, es que tu abuela me hizo enojar, es que tu abuela me dijo y ya me puse de tal color, o tu abuelo, ¿ya? Entonces eso es darle la responsabilidad al otro, pero lo que el otro Ujú. está haciendo es indicarme el polo opuesto de la silla, de mi silla, en la que yo estoy Ujú. sentada. Exactamente, ayudarnos a mirar lo que no vemos. Así que de eso se trata esta ley, este principio hermético. Y bueno, vamos ya llegando a terminar con este encuentro. Eh, no sé si tienes algo más que decir, mi querida Pau. Hasta tanto les recuerdo que nuestro próximo encuentro será el 14 de septiembre y ahí vamos a ver el principio del ritmo, ¿sí? La ley del ritmo. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso, ¿sí? Y esto del ritmo también tiene que ver con la polaridad, porque recuerden, un movimiento pendular de ritmo, ¿no es cierto? Va del un extremo al otro, del un polo al otro. Entonces es igual como nos pasa. Todo, todo lo que nosotros experimentamos va también de un extremo al otro. Tenemos momentos de dicha, de felicidad, de alegría y de pronto la vida transcurre y vivimos también experiencias de dolor, de frustración, de desilusión, ¿no? Entonces se está moviendo y estamos yendo del un polo al otro. Esto es normal, natural, es una ley universal. Así como ahora estamos viviendo estos momentos difíciles de la pandemia, donde ha habido mucho dolor, mucha muerte, mucho, mucho desconcierto, ha sido un momento de contracción. Por esta ley natural vendrá un momento de expansión. Estamos ahorita experimentando un polo, ¿no es cierto? Estamos experimentando este polo de la pandemia y vendrá luego de un camino el momento de experimentar una situación de expansión, de alegría, de crecimiento, de encuentro, ¿sí? Así que de eso se trata, el poder entender cómo funciona el universo para que nosotros fluyamos más fácilmente con, con estas leyes y no nos quedemos o no nos sintamos víctimas de lo que pasa en la vida. Vamos a ver que nada es para siempre. Eso es lo que vamos a ver en el próximo encuentro. Lo que hoy es Uh -huh. importante que nos llevemos como una pastillita es que estamos en una misma moneda y somos una misma moneda, sin excepción. Uh -huh. ¿Sí? Así seamos religiosos, gurús o una simple mujer, un simple hombre, vamos a experimentar esta ley de la polaridad en todas las situaciones cotidianas y pequeñitas que estén en nuestra vida. Uh -huh. Entonces, Absolutamente si te todo sientes tiene, solamente bueno, si te sientes solamente pues, bueno, estás perdiéndote una parte tuya. Que no es que no la tienes, sino que no la ves, ¿no? Y si te sientes también totalmente malo, solamente malo, también te estás perdiendo una parte tuya. Así que la idea es mirarnos integralmente, reconocer todo lo que somos, con todo lo que tenemos, y de esa manera, completos, es más fácil avanzar en la vida.
con Nadie esta es gama feliz de estando posibilidades. incompleto. Exacto, y esta gama de posibilidades que tenemos, ¿no es cierto?, con cada Ujú. cosita cotidiana, es demostrarnos a nosotros mismos. ¿Qué tengo yo de oscuro? Pues, ok, lo miro. Lo miro y Lo lo miro, veo le con... abrazo, le doy un lugar. Y es, sí. Y eso no quiere decir yo soy orgulloso, soy orgullosa y así me de morir. Soy cínico. ¿Ya? Exacto, no. Soy infiel, así soy. No. Es mirar más allá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En dónde se origina? ¿Para qué? ¿Qué me está mostrando esto? Que no Claro. estoy feliz, por ejemplo. Que por Ujú. más que tenga 50,000 relaciones, no estoy feliz. Que no llego a estar completo. No llego a estar Entonces, satisfecho. esta polaridad nos da la oportunidad de mirarnos dobles. Eso es lo lindo, de mirarnos dobles, como Ujú. buenos y como malos. Si lo uno es más pesado que el otro, pues empiezo a verlo en mí, empiezo a descubrirlo. El yin y el yang están integrados, están juntos. Y el uno tiene del uno y el otro tiene del otro. Así Y el somos. uno está para uno y el otro está para el otro. Ujú. Así es. Muchas gracias entonces. Mi querida Paito, ha sido un gusto como siempre compartir contigo. Qué lindo que nos hayas podido acompañar incluso en tus vacaciones. Muchísimas gracias por hacerte un espacio Ah, para conectarte. un montón de cariño. Y como siempre, pues le recuerdo a la gente, no me crean nada de lo que les digo, ¿sí? Cualquier cosa que escuchen, pues ustedes mismos sométanlo al juicio, a la razón y al corazón. Busquen, investiguen, pregunten, contrasten, no se queden con una sola versión de nada y de esa manera vayan descubriendo su propia verdad, ¿sí? Es para nosotros un placer compartir Un con ustedes y como les abrazo, dije, perdón, un no abrazo a te escucho. todos los seres polares que nos acompañan el día de hoy. Sí, sí, sí. Un abrazo gigante y muchísimas gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que nos veremos el 14 de septiembre para ver el principio, la ley del ritmo. Así que, Y vamos pues les avanzando en mandamos nuestro estudio. un abrazo Muy lindo. inmenso y que estén muy bien. Una buena noche Gracias, para ti. Paito. Muchas gracias. Un abrazo a ti, mi Edu. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche.